Bueno, muy buenas noches a toda la gente que nos está siguiendo una vez más en una transmisión por Facebook Live. Hoy día tengo el honor de estar con una compañera, amiga, historiadora, futura colega también, Natalia Linares. Y bueno, vamos a estar hablando hoy día sobre la importancia de la memoria histórica, ¿no? Eh, Digo importancia porque este último tiempo ha meritado revisar un poco aspectos históricos, poner a la historia en la calle, poner a la historia en la lucha, retomar esa importancia de la memoria histórica, ¿no? Bueno, estoy con Natalia y bueno, saludarte y te doy la palabra. Bueno, no, principalmente gracias, Sergio. Este espacio es súper interesante, me gusta mucho. Es importante empezar a debatir estos temas porque, como tú dices, el tema, en el caso de la memoria histórica, se ha vuelto un tema del cotidiano, ¿no? Últimamente hemos visto que es necesario hacer referencias, necesario hacer unas relecturas para ver cómo vamos a proceder tanto en nuestro día a día como en cosas bien específicas, en acciones muy puntuales en algún momento, ¿no? Entonces, creo que es momento de empezar a hurgar justamente esas llagas, ¿no? Que en otras veces incomodan un poco. Exactamente. Bueno, Natalia, nos vas a tú colaborar con algunas especificaciones más teóricas desde el ámbito de la historia. Es un tema que abarca muchos matices, ¿no? Eh, la memoria es un tema que lamentablemente, al igual que la filosofía, ha sufrido por una tragedia, ¿no? Justamente por esta disputa teórica cuando en realidad la memoria histórica es muy cercana a nosotros, ¿no? Porque también la podemos ir construyendo a partir de la propia cotidianidad, ¿no? Pero esa cotidianidad en los jóvenes o en las personas, en el ciudadano, a partir de la memoria histórica no está muy presente, ¿no? Porque justamente están viendo temas coyunturales, qué está pasando en la actualidad, me hago influir por un analista político, veo los noticieros, pero no estoy haciendo un análisis sobre el tema de la historia. ¿Por qué lo hemos alejado? ¿Por qué surge esa tragedia, la memoria histórica? En el tema de la memoria en general, bueno, de la memoria y de la historia, tiene que ver mucho con procesos, ¿no? En el caso de Bolivia, generalmente Bolivia es un país que tiene, es una región que tiene mucho alcance y mucha necesidad de estar volviendo todo el tiempo atrás. Entonces, a lo largo de la historia de Bolivia, por ejemplo, vamos a tener movimientos que constantemente van a hacer referencia a su pasado, ¿no? Y esto ha sido uno de los momentos más fuertes de hacer referencia al pasado, de hacer referencia a las ideas, a por qué se lucha o por qué se resiste ante ciertos estados de poder, ha sido en la época de las dictaduras, ¿no? Había constantes referencias se recordaba constantemente al Che Guevara, a Marx, a varios líderes históricos, se recordaba constantemente al sujeto minero, al sujeto que luchaba, y sin embargo, después del proceso de las dictaduras, hemos entrado a un proceso continuo que ha sido el proceso del neoliberalismo. El neoliberalismo ha visto que el joven era una figura altamente revoltosa, por así decirlo, o revolucionaria, que constantemente hacía referencias a su memoria, por lo tanto era un sujeto peligroso. Entraba dentro de estos sujetos históricamente silenciados justamente por este carácter que estalla constantemente, ¿no? Entonces ha habido un proceso y una necesidad de adormecer a la juventud. Entonces cuando tú la adormeces y le das todo como lo evocas solamente, digamos, no sé, a la fiesta, al ocio, al tienes que ser mejor para salir, has eliminado la vena histórica, ¿no? De la juventud. Entonces, de repente vamos a tener procesos como el actual que estamos viviendo, donde los jóvenes, además un grupo especial, es bien importante esto, segmentar que hay dos tipos de jóvenes.
Tenemos este joven, digamos, de la élite, de la clase alta, acomodada, que nunca ha visto la necesidad de hacer una revisión histórica de su vida, de su historia familiar. Y tenemos, bueno, a jóvenes que constantemente necesitan hacer ese retroceso. Entonces, estos jóvenes adormecidos no ven la necesidad y ven la historia como un retraso y como un tropiezo. Ese es el accidente y lo hemos visto, y no es solamente en Bolivia, es en toda Latinoamérica, que los 90 han sido dedicados para despolitizar y desmemorizar a las siguientes juventudes y a las siguientes generaciones. Exactamente, o sea, es decir, que el neoliberalismo, hay un texto que creo que ha sido lo más importante, justamente el neoliberalismo, el fin de la historia y el último hombre, ¿no? El último hombre como sujeto, pero el fin de la historia porque había ganado un sistema económico, un sistema mercantil, que era el neoliberalismo, el nuevo liberalismo, para Uh -huh. que se pueda digerir un poco mejor. Y a partir de eso, claro, los jóvenes ya dejaron de ser investigadores y se convirtieron más bien en emprendedores, digamos, ¿no? Mm. Este último tiempo, creo que hubo un cherry sobre la torta en la elección del año pasado, del 20 de octubre, ¿no? Porque justamente se iba yo recorrí algunos colegios, recorrí algunos lugares para charlar con jóvenes, para ver cuáles eran sus perspectivas, para hacer un análisis político, histórico, social, cultural. Y yo preguntaba si conocían, por ejemplo, a Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? El 2003, que yo viví ese momento, la crisis de octubre, la crisis del sistema neoliberal, eh, pero muchos me respondían que no. Algunos, es un futbolista, era un rockero, era, no sé, un pintor, un poeta boliviano, ¿no? Pero Uh muy -huh. pocos, o casi nadie, lastimosamente, daban al clavo y te decían, no, era un expresidente y pasó esto en su gestión, vino la masacre de octubre, tuvo que renunciar, salió en un jet privado, eh, su acompañante era Carlos de Mesa Gisbert, ¿no? Entonces, y creo ahí yo hice una propia autocrítica de que no hubo un proceso de generar esta memoria histórica en nuestro país este último tiempo, ¿no? Claro, es que justamente sucede eso, o sea, de repente entramos al siglo XXI con esta idea de que hay que ser emprendedor, que hay que progresar, que hay que dejar todo el lado atrás. Entonces, por ejemplo, materias como historia, filosofía, un poco que tiraban más al lado humano, han sido puestas en segundo espacio. Entonces, de repente vamos a entrar a una historia memorística, una historia además aburrida, en el que es el presidente es de tal año a tal año y crisis de tal año a tal año. Entonces, justamente es en ese sentido que cuando entramos al siglo XXI se ha eliminado completamente el lado social en la educación, ¿no? Sin embargo, se ha intentado constantemente tratar de retomar eso con el nuevo proceso que hubo desde el 2005, desde el 2006. Sin embargo, hemos visto que incluso este nuevo proceso de crear una memoria histórica solamente ha sido muy activa en colegios, por ejemplo, de áreas rurales o en colegios del Alto, en colegios más apartados, que sí hacen constantemente esta revisión, ¿no? Porque la viven día a día, o sea, el Alto infaltablemente cada octubre se recuerda lo que ha sido el 2003. Entonces, porque es parte de su ser, de su actuar. No pueden avanzar si no pueden recordar. En cambio, al otro lado, en colegios quizás más privilegiados, en sectores más privilegiados, deben olvidar para avanzar, ¿no? Esa es un poco la consigna. Son dos grupos que reaccionan de distintas maneras ante la memoria. Una depende de ella y la otra no. La necesita borrarla porque es perjudicial. Exacto. Y bueno, desde un punto teórico tal vez, ¿quién construye la historia? Vamos a ver que, por ejemplo, cuando se empiezan a dar las escuelas de historia, vamos a tener que, por ejemplo, Leopoldo Ranke, que va a ser netamente positivista, ¿no? Que se va a remitir netamente a los documentos escritos.
Esto es bien importante tenerlo en cuenta porque ¿quiénes son los que generan estos documentos oficiales, estos documentos escritos? Son los vencedores, son los que han ganado el proceso histórico, le han ganado a la humanidad. Entonces son los reyes, los caudillos, las élites que han dejado escrito su accionar, además en su forma de ver las cosas, ¿no? Es muy común, por ejemplo, leer documentos o procesos coloniales que dice que, por ejemplo, acá los pueblos precolombinos eran salvajes, eran animales, entonces esa es la memoria que se va a quedar, o sea, cuando tú recurras a estos documentos, es lo que te vas a imaginar que pasaba. Después, en el siglo XX, vamos a tener escuelas que van a romper con esto. Una de estas es la Escuela de los Anales, que van a empezar a hacer historia desde otras formas, ¿no? Desde el paisaje, desde el relato, que nos van a empezar a dar una visión ya más completa. Entonces, el sujeto de la historia ya no es el vencedor, es el vencido. Es este sujeto subalterno, es el otro, el que va a empezar a tener una voz a través de los silencios. Entonces vamos a ver documentos donde no hay mujeres, donde no están los indios, donde no están los niños, pero son súper importantes para el desarrollo de la historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el que más rescato yo de lo que va a ser los procesos de nueva construcción de la memoria es Benjamin, que nos va a hablar de la necesidad de que sea el vencido el que construya la historia y que es este vencido, que es esta clase subalterna, que es el otro, el que va a remitir a la sociedad y va a empezar a construir una historia para poder avanzar. Entonces, constantemente seguimos viendo que la historia lo siguen construyendo los presidentes o los vencedores. Por ejemplo, lo que tú decías, lo que pasó el año pasado en las elecciones del 20 de octubre, ni bien han pasado, ni bien ya era enero, después de todos los conflictos que ha habido en octubre y noviembre, ya había libritos de las pititas, ya había libritos que decían la revolución de las pititas. ¿Por qué? Porque ellos, los ganadores, ya estaban construyendo su relato histórico. En cambio, los vencedores, los que hemos sido vencidos, los vencidos, el pueblo de Sacaba, el pueblo de Zancata, están empezando a construir su historia rememorándola, ¿no? Quizás de otra forma. Entonces es importante ver esto, ¿no? Los vencedores y los vencidos. Y para qué se construye la historia de cada uno de estos, ¿no? Claro que sí. Me venía dos cosas, ¿no? Cuando uno estudia la historia se encuentra con que no hay una sola lectura de los acontecimientos, ¿no? Tú has puntualizado el tema de noviembre del año pasado, que ya comienzan a hacer una narrativa y bueno, por el otro lado, todavía no ha comenzado a hacerse una narrativa fuerte, escrita, ¿no? Que de aquí a un periodo temporal, eh, uno diga qué pasó el año 2019 y te vas a encontrar con más textos de fraude que de golpe, digamos, ¿no? Y esa es una construcción de una narrativa, de un momento histórico también, ¿no? Y decías algo bien interesante sobre, antes de entrar a Benjamin, pero sobre el tema del tema de las imágenes, ¿no? Justamente ayer, eh, un amigo que es filósofo, crítico de cine, Sergio Zapata, por ahí lo conoces, me pasaba un ensayo que él escribió muy interesante, lo colgué en mi muro para las personas que quieran verlo, que se llama Imágenes para una historia, caso Carlos Mesa. Pero lo que me llamó muchísimo la atención es que él en el ensayo explica, y sobre todo en la introducción, que en ningún reportaje o programa de Bolivia siglo XX de Carlos Mesa, él hace alguna alusión sobre el tema del movimiento indígena, sobre caciques apoderados, sobre el movimiento obrero, sobre el movimiento anarquista aquí en Bolivia, o sobre el movimiento de las mujeres, ¿no? Entre otros temas. Entonces, también es otra forma de construcción. ¿No? Yo de joven, no voy a negarlo, he crecido leyendo Carlos Mesa y viendo sus documentales, ¿no? Al momento de comenzar a estudiar ya la historia seriamente, me di cuenta que no había sido así, ¿no? Entonces, es muy fuerte, ¿no?
¿Qué sucede con personajes como Carlos Mesa, ¿no? Hay que contextualizarlos, ¿no? Es de una familia clase media alta, de una familia de intelectuales, porque hay que ser honestos, Teresa Gisbert aportó muchísimo estudios históricos. Sin embargo, la historia que nos van a contar ellos, que nos va a contar sobre todo Carlos Mesa en sus textos y en sus documentales, es justamente esta historia de los vencedores. Además, es una historia digerida, no es una historia fácil de, de perderse, donde te pierdas demasiado. Además, es una historia muerta. ¿Por qué? Porque justamente hace esto, es como que habla del presidente, te va a hablar de Bolívar, te va a hablar de Sucre, te va a hablar de Daza, te va a hablar de... O sea, es esta historia poco a poco y él va a recurrir obviamente a las imágenes que había en la época, ¿no? O sea, son imágenes de periodistas, son imágenes de los discursos presidenciales, donde obviamente no se va a ver este sujeto como el cacique, como la mujer, no van a estar estos movimientos obreros, anarquistas, sociales, porque incomodan a la narrativa que él está tratando de vender, ¿no? Que es esta narrativa de un pueblo que se convulsiona constantemente porque sí está haciendo este ejercicio de esta memoria viva. Entonces, obviamente, no hay que pensar mucho cuando uno lee los documentales de Carlos Mesa. No hay que analizar, no hay que preguntarse por qué, o sea, por dónde está el cacique, dónde está el obrero, dónde está la mujer. No hay que preguntárselo. Entonces, esta es la historia que está vendiendo, que es esta historia muerta. Exacto. Y sobre esa historia muerta, creo que hoy una gran generalidad cree que la historia puede llegar a ser un gran absoluto, ¿no? Hemos llegado a un nivel tanto de intolerancia, de no comprendernos, de que muchos dicen, no, fue así y fue así. No lo vuelven como un hecho totalmente absoluto y ahí comienza una disputa también acerca de la misma historia y el devenir que después va a entrar en una discusión en el papel de la memoria, ¿no? Eh, Noviembre y todos los acontecimientos políticos que ahora estamos llevando es prácticamente eso, ¿no? Nos ha separado entre amigos, nos ha hecho una separación entre familiares, ¿no? Por un tema, una disputa casi absoluta de la historia, ¿no? Justamente es esto, o sea, son estos absolutos en la historia los que generan el conflicto, porque la historia nunca, no es estática. O sea, hay que empezar por ahí. La historia no es estática. La historia va a cambiar constantemente. Incluso cosas que han pasado hace 50, 60 años. Hoy día seguimos encontrando rastros, seguimos encontrando evidencias de lo que hace el terrorismo de Estado en la época de las dictaduras. Y cada vez la narrativa está cambiando constantemente. Lo que ha pasado el año pasado es un proceso que sigue vivo. Seguimos viviendo la historia en tiempo real. Estamos viviendo un proceso que no vamos a poder entenderlo sino de hasta aquí a 5 o 6 años cuando tengamos cierta distancia. Pero mientras tanto hay grupos que son los grupos de la élite, son estos grupos que han vencido, que ya la han dado por muerta. Lo que ha pasado el año pasado pasó y supérenlo, básicamente son los discursos que hay. Sin embargo, tenemos este pueblo herido, lastimado, que no va a dejar pasar esto y que va a seguir insistiendo constantemente. Entonces, cuando tú tienes estas visiones de una memoria activa y decir, no voy a dejar pasar que es lo que ha pasado, todavía me indigna, se acaba y se encata, obviamente te va a separar de las personas que te dicen superarlo. Ya, es como que ya está, déjalo ser. Entonces es ahí donde vamos a generar esta ruptura. Sin embargo, la narrativa histórica, cuando lo vemos en el proceso vivo, incomoda y molesta. Sí, 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 sí. Quiero hacer un pequeño paréntesis porque, bueno, hay mucha gente ahorita que nos está siguiendo y nos está mandando saludos, ¿no? Decimos William Durán Blackwood, que bueno, ya es un compañero que siempre nos está viendo. Dice, saludos camaradas desde Puerto Suárez, ¿no? Que es su región.
Alexandro Fernández, grande nata, gracias por hablar de estos temas urgentes, ¿no? Y se reconoce la urgencia de justamente de estos temas. Mariel Mancilla, excelente intervención. Andrés Ibáñez, excelente Nata y Sergio. Y bueno, así la gente Sumando. se va sumando a nuestro pequeño diálogo. Eh, Hay personas que han teorizado y creo que han abierto un gran paraguas en la historia, ex Max Horkheimer y Theodor Adorno, ¿no? Recuerdo un texto que leí hace mucho tiempo que se llamaba La dialéctica de la ilustración y claro, es fascinante, ¿no? Porque están hablando del hombre moderno que se ha dejado guiar por algunas falsas promesas a partir de lo que es la ilustración, ¿no? La ilustración entendida como un instrumento racional, ¿no? Eh, y bueno, ellos comienzan a hacer un juego ante eso, ¿no? Ante el sujeto histórico. Y bueno, yo decía que cuando leí eso, que hay gente que construye también nuestros sentidos comunes, ¿no? Em, ¿Por qué hoy, haciendo un poco de autocrítica en la instalación de estos 14 años, ¿por qué no se construyó una hegemonía cultural mucho más grande, más amplia? ¿Qué falló? Si tenían todo el terreno sólido para poder construir una hegemonía y que nadie pueda derrumbar, ¿no? Esa mística que había a partir de lo indígena, a partir del proceso de cambio, a partir de la nacionalización, de la construcción de un nuevo Estado, y que bueno, al final, digo esto como crítica porque al final medios de comunicación terminaron volcando el escenario, ¿no? Que es un medio de comunicación, es una construcción del sentido común también, ¿no? Lo que pasa, bueno, dentro de esta autocrítica, me parece que Bol- Bolivia en estos 14 años ha entrado en un proceso de construcción de cero. Eh, el 2006 se entra completamente golpeados, se entra golpeados por un neoliberalismo, por un proceso de dictadura, son casi 40 años donde la misma gente ha estado en la rosca, todavía quedan como que heridas de lo que ha sido, los movimientos sociales todavía estaban muy heridos por lo que había pasado después del 52, entonces el 2006 se entra de cero, se entra completamente de cero. Entonces, viéndolo de lo que va a ser la construcción de este nuevo Estado plurinacional, además, que implica otras cosas, que es dejar atrás esta república rancia, eh, se están empezando a sentar las bases. Estás empezando a construir cosas que habían quedado muy sueltas. Entonces, primero había una necesidad de responder a las necesidades básicas inmediatas, educación, salud, participación política, diálogo sobre todo, ¿no? Entonces, yo creo que estos 14 años no han sido en realidad un producto, han sido las bases para sentar un producto que iba a venir después, ¿no? Que iba a despegar después. Todavía no estamos viendo los resultados concretos de la educación o de la salud o de la participación política que ha habido, ¿no? Y dentro de esta autocrítica creo que hemos querido acelerar las cosas, ¿no? O sea, hemos dicho, no, ya son 10 años, tenemos que empezar a ver resultados ya. Entonces, en ese acelerar de las cosas, no hemos dejado que las ideas y las acciones se asienten completamente, porque la gente pedía resultados ya no más. Entonces, cuando no ha habido este proceso como que de asentar todas las bases, se ha tambaleado. Y parte de este querer acelerar las cosas, y hay que ser muy honestos, es porque hemos querido ser resultadistas y hemos querido empezar a responderle a un grupo que al final ni venía, que es la clase media. Esta clase media que se nos ha dado la vuelta a la primera que ha podido, ¿no? Que lo hemos visto claramente, o sea, la zona sur durante los conflictos de noviembre y de octubre estaba cerrada, sin embargo era la única zona cerrada. Entonces, al querer nosotros acelerar el proceso,
es donde no hemos dejado que realmente exista, así como tú lo llamas, esta hegemonía como tal, porque había proyectos fantásticos. La Biblioteca del Bicentenario es el mejor proyecto, donde podemos ver que sí estaba empezando a haber un ejercicio de decir un ratito, ¿quiénes somos? ¿Dónde estamos y qué queremos? Entonces, ese ha sido el mayor error, ¿no? Ser resultadistas y darles espacios a las clases medias que todavía quizás no había que darles o no habría que haberles dado, sino seguir trabajando con las bases que eran las que necesitaban resultados mucho más concretos, donde sí estaba la fuerza histórica, social y política. Claro, por supuesto, ¿no? Es esa buscar resultados, cuál era la emergencia, la agenda de octubre, centrado el 2016 con nacionalización de los hidrocarburos, al año ya se estaba llamando a la Asamblea Constituyente, que también era un devenir histórico del 91 de la Marcha por la Vida, Uh -huh. de los pueblos indígenas de tierras bajas. Eh, yo siempre tuve esa inquietud de seguir un poco, también acercarme a la Revolución Cubana, por ejemplo, en el sentido hegemónico cultural que ellos construyeron. Y lo primero que hicieron fue el cine, ¿no? Claro. Una construcción del cine latinoamericano, incluso estuvo invitado como director mucho tiempo Gabriel García Márquez, ¿no? Y yo decía, ¿por qué aquí en Bolivia, si ya habíamos constituido un Ministerio de Culturas, ya habíamos constituido algunas instituciones como el Centro de Investigaciones Sociales, como la Biblioteca del Bicentenario, ¿por qué no constituimos el cine aquí en Bolivia, ¿no? Y hacer justamente la memoria histórica a partir de lo visual. Eh, algunas, varias películas de la Guerra del Agua, varias películas de octubre del 2003, documentales, para que también es una forma de comenzar a despertar eh, a las personas, lo que hablábamos de los jóvenes que el año pasado no conocían quién era Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? Yo dije, si se hubiera hecho una especie de cine boliviano, tal vez con interrelación latinoamericana, ahorita no hubiera un solo joven que no sepa quién es Gonzalo Sánchez de Lozada, su ex vicepresidente Carlos Mesa, y algunos personajes que estuvieron insertos en esas temporalidades, ¿no? El significado de la Asamblea Constituyente, porque hace unos meses más bien ya calmó el debate, pero era, volvamos a la República, ¿no? Y era momento, la Asamblea Constituyente ha significado una tensión, una acumulación y una correlación de fuerzas de los oprimidos, de los olvidados en este país. Y no se puede retroceder, ¿no? Pero había esa disputa, ¿no? Eh, el tema de la Revolución Cubana es fantástico en general, el tema de cómo construyen todo el arte, toda la cultura que va a sustentar el hecho de que hayan construido una escuela de cine cubano. Eh, Se lo da por coyunturas bien específicas, ¿no? O sea, el mismo hecho del bloqueo ha permitido que haya esta separación y decir, bueno, ahorita tenemos que sustentarnos nosotros, ¿no? Justamente revisando encuentro estas cosas que son series documentales que estaba produciendo el Ministerio de Educación justamente en un momento para que haya esto que tú dices, ¿no? Una memoria histórica activa, ¿no? O sea, es como que estamos encontrando que hay material que respondía de manera muy rápida, no, obviamente no a las ciudades, no a los colegios privados, sino respondía a las necesidades históricas de los jóvenes más alejados, ¿no? O sea, estoy segura que si nosotros nos vamos a perder a Yoayo o nos vamos a perder a Jesús de Machaca, todos saben quién es Tupac Katari, todos saben quién es Santos Marcatola, todos saben quién es Goni, porque se ha activado esta memoria constantemente. O sea, además que es muy propio de estas regiones y sobre todo de estos grupos que sin esta memoria no viven, literalmente, puedo decirlo de manera literal. Entonces, lo que ha pasado es que no ha habido la incisión, si quieres, ya en grupos
de colegios privados, por ejemplo, en grupos de colegios privilegiados, donde se sigue repitiendo esta historia muerta, esta historia del presidente y del resultado, ¿no? Y además con adjetivos calificativos, ¿no? Melgarejo malo, Víctor Paz Estensoro bueno, Goni malo, Mesa víctima. Entonces, como no se ha hecho esa activación, obviamente hay jóvenes aquí dentro de la ciudad, en el caso de la ciudad de La Paz, que no saben quiénes son porque les han aburrido, o sea, les han hecho parecer aburrido todo esto. Entonces, si uno empieza a ser más dinámico, empieza a ser más activo, vamos a encontrar que hay jóvenes que sí, te pueden decir tranquilamente quién es quién, ¿no? Incluso creo que, por ejemplo, esto es muy propio de Bolivia, el tema de la autopiratería, ¿no? Hay pequeños documentales de octubre del 2003 que son en realidad los reportajes sacados de la tele. Incluso ya hay ahora, seguramente en el Alto o en las ferias, dando vueltas, lo que ha sido octubre, ¿no? Me acuerdo que a los días de octubre, de noviembre, ya había documentales, así todo lo que está pasando en octubre y noviembre. Entonces tiene que ver más con un tema más clandestino y más de la piratería, que es muy propio de la sociedad. Entonces, grandes producciones cinematográficas, sí, concuerdo mucho contigo, creo que ha faltado. La imagen es muy poderosa. Sin embargo, ¿a quién vas a dirigir esto? Siempre es bien importante empezar, ¿para quién vas a dirigir? ¿Para quién estás haciendo? ¿A quién quieres hablarle? ¿No? Entonces, ahí hay que hacer los matices necesarios, ¿no? ¿Quién es el pueblo y quién defiende al pueblo, ¿no? Más o menos. Cuando yo tenía alrededor de los 18 años, tal vez un poquito más, había un grupo de rock Atajo, ¿no? Mm. Y cantaba que la DEA no me vea, que me causa estrés, hojita verde de la coca, Pulga y presidente. Pulga presidente, ¿no? Que además del Pulga es hermano de un amigazo, ¿no? Que es poeta también. Eh, pero venía la crisis de Estado y la crisis de octubre, entonces caía como anillo al dedo para levantar un espíritu también de qué está pasando con mi país, voy a indagar qué es el gas, qué es la DEA, qué es la coca, ¿no? Mm. Eh, y también la construcción de la memoria histórica viene de estos actores que es la cultura, ¿no? La poesía, los murales, la música. Creo que si del 52 se respeta algo es eso, ¿no? Mm. Los grandes murales, las grandes poesías, los grandes libros, textos que se producieron, ¿no? Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Por qué no ha habido esa producción tan enriquecedora en un momento tan álgido de misticismo, ¿no? Que puede ser hasta contradictorio, ¿no? Mm. O sea, la mística que se ha generado estos 14 años es poderosa y tiene que ir más con otros sentidos, ¿no? O sea, el hecho de que hayamos recuperado el 21 de junio nos va a hablar mucho de esta mística que estaba empezando a desbordar y a explotar, ¿no? O sea, el mérito del 52 es que dentro de este discurso de la folclorización y del mestizaje es que se ha recuperado este tipo de cosas, ¿no? Las danzas, si quieres, los idiomas, los murales, toda esta línea artística que había, que es propia del 52, porque esa era la agenda del día, ¿no? Es como que revalorizar las culturas mestizas, revalorizar las raíces mestizas, mejor dicho, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Se han revalorizado otro tipo de cosas. Por ejemplo, si no estoy mal, hace un par de años hubo un proyecto de hacer un recorrido por las huacas antiguas, ¿no? O sea, como tú sabes, y esto es un poco más general, las iglesias más antiguas, las iglesias de la época colonial, como San Francisco, como eh, Caracara, son iglesias que están en huacas antiguas, ¿no? Que eran propias de nuestras deidades. Entonces, ha habido, creo que, un proceso de concientización primero de quiénes somos, dónde estamos y qué queremos, que es lo místico, ¿no? La cosmovisión andina. En ese sentido se ha dado
muy fuerte, tanto que así creo que nadie se ha perdido el 21 de junio este año, aún así teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, el rumbo ha ido por otro lado. Segundo, creo que sí ha habido proyectos que han empezado a venir un poquito tarde, el tema de la biblioteca del Bicentenario, textos como Katari, textos como El cerco de Tupac Katari, que se están reimprimiendo. Son textos que ya uno no los encontraba, sino era en fotocopia pirateado de la edición de los 90. Entonces creo que este proyecto cultural ha venido un poquito tarde, porque es de hace unos 5 o 6 años recién, y se estaba empezando a poner al día, ¿no? Entonces, creo que hay que verlo por ahí. Como ya tenemos niveles de alfabetización buenos, sí puedes empezarle a la gente que lea y que la gente empiece a sacar sus propias conclusiones. Los festivales del teatro, los festivales de música son un ejemplo de ello. Entonces, ha ido por otro lado, ¿no? Primero hemos resuelto las necesidades básicas y después estábamos empezando a ocuparnos de esta cultura, ¿no? De empezar a activar a través de estos textos y de estas instituciones, como el intento que ha sido el PIU, lo poquito que ha durado ha sido fantástico, porque ha dado pie a que se empiece a generar esta industria cultural propia del siglo XXI, ¿no? Sí, 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 sí. Y entre esas, lo que ya veníamos hablando de, mm, de la Biblioteca del Bicentenario, incentivaba a la gente a la lectura, el mismo Centro de Investigaciones Sociales, ¿no? Que muchos postulaban a los concursos de tesis, de trabajos, Mm. de libros. De hecho, yo un día caminando por el Prado me encuentro con un textito muy, muy diferente y era un encuentro de cartas entre Tristán Maroff y Fausto Reinaga. Me lo compré, leo la introducción y era, este trabajo fue enviado al centro de investigaciones, no ganó, pero lo volví un texto, ¿no? Entonces, incentivaba también que otras personas puedan regenerar y construir sus propios trabajos, ¿no? En este tema de la narrativa, quiero anunciar el día domingo, vamos a hacer una presentación de un texto. Eh, Carlos Moldis, Humberto Claros y Vidal Laime han escrito un libro que se llama Generación Huipala, Venganza Jailona y Redención Popular. Así que el día domingo están todos invitados para también escuchar esta presentación del libro que es muy importante y bueno, es para justamente también para validar la importancia de esta memoria histórica que estamos construyendo, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves, cómo podemos comenzar también a hacer un trabajo de la memoria histórica? ¿Cuál es su devenir? ¿Cómo lo sientes? Estamos atravesando un proceso político y generalmente en momentos críticos de crisis es donde uno más puede contribuir también, ¿no? Me parece fantástico que menciones el tema de la crisis, porque justamente es la crisis la que nos está obligando en este momento a pensar cuándo, dónde. Es bien importante resaltar que, por ejemplo, en esta historia muerta no vamos a ver, creo que muchos más resultados, o sea, probablemente dentro de esta historia muerta, que es la historia del presidente, de la historia del vencedor, probablemente se quede ahí y nos quedemos con la narrativa del vencedor, ¿no? Que es 14 años de fraude, que Janine, bella, hermosa, no lo sé. Pero dentro de la memoria activa, que además es una memoria oral, me parece que es ahí donde tenemos que estar como que ojo al charque, ¿no? ¿Por qué? Porque puedo así dar mi cabeza que el 15 de octubre el país se va a parar, independientemente de lo que esté pasando. Mejor dicho, el 15 de noviembre, que es la masacre de Sacaba, ¿no ve? Entonces, hay que escuchar más bien a esta memoria que constantemente nos va a hacer como que reflexionar. Ahorita en este momento de crisis, tenemos que estar muy atentos a lo que dice justamente este sujeto subalterno, este sujeto vencido, este sujeto herido, este pueblo que ha sido humillado por las tanquetas, que ha sido humillado por un proceso violento,
porque son ellos los que nos van a dar las pistas y son ellos los que nos van a dar todas las perspectivas y todos los panoramas de lo que hay que hacer, ¿no? Y cómo vamos a reivindicar este pueblo. ¿Por qué? Porque si los escuchamos, pero no hacemos nada, es igual o más peligroso que olvidarlos, porque una memoria tergiversada es muchísimo más peligrosa. Entonces, al escuchar esta memoria activa, al escuchar qué es lo que ha pasado y constantemente hacer la pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estamos? ¿Qué queremos? Es que vamos a seguir activando esta memoria y vamos a poder generar respuestas. Entonces, en este sentido, hay que dejar estas grandes narrativas, que es lo que se nos está presentando hasta el día de hoy, que es la narrativa de los medios de comunicación, la narrativa de los comunicados oficiales, y hay que empezar a escuchar como que los murmullos que hay, ¿no? Como quien dice, el sonido del pututo, que es el porqué de las marchas, por qué la gente está enojada, por qué la gente sigue saliendo a la calle y sigue reclamando que el pueblo deje de ser humillado. Entonces creo que ese es el devenir. Y ahorita estás hablando de que va a salir este texto de las huipalas que me parece fantástico y que está creo que a la orden del día, ¿no? Que más que escribir es escuchar y recomunicar. Eso es lo que hay que redireccionar y recomunicar todo lo que está pasando en este momento para que no sea tergiversado, porque es lo más peligroso que puede pasar. Sí, 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 sí. Demasiado interesante el tema de la comunicación oral también, ¿no? Es un trabajo muy importante y lo que tú decías que vendrá también el 11 de noviembre, ¿no? Un dato interesante es que sucede toda la movida del golpe, o por llamarlo de alguna manera, ¿no? En estos encuentros de, no, el fraude, golpe, ¿no? Pero desde alguna perspectiva, ¿no? Mi narrativa es esa, ¿no? Se desmorona todo, entra el vacío de poder, entramos en un momento de desorientación, de derrotados, queman la huipala y es un levantamiento masivo, popular, plebeyo, que, que a todos también paraliza de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Muchas personas en el Alto y en esta construcción del sentido común, de estos 14 años tan importantes, de la reivindicación justamente de la huipala, era en los lugares más alejados en el Alto, decían, no, es que es la bandera del MAS. No es la bandera del MAS, es la bandera de la reivindicación de los pueblos originarios, pero muchos lo miraban así, ¿no? Como otros, no soy masista, pero me han quemado mi bandera, mi identidad, ¿no? Entonces eran dos puntos contrapuestos, pero el hecho en sí ya estaba dañado, ¿no? Eh, ya ya habían llegado a lo peor, digamos, ¿no? Ese momento de la quema, de los policías cortando la huipala del brazo, ¿no? Eh, fuerte. Antes de hacerte una pregunta más, quería leerte algunos comentarios, ¿no? Dice, Nata, te felicito. Tiene un nombre en chino, japonés, no sé. Luciana Riveros dice, Nata, eres grandiosa, también profe. Adriel Romero dice, ese es mi profe. Darel Gómez, Nata, y pone unos ojitos. Eh, Muy bien eso, porque Son es mis bueno saber alumnitos. que... Ah, excelente, excelente, excelente. Lo que decías, ¿no? De este tema también del del sentido común que tiene la comunicación, ¿no? Hay un francés, este último tiempo hemos vivido en un mundo francés, ¿no? Pero este es muy importante, discípulo de Freud, Jacques Lacan, que dice, somos hablados por el inconsciente y el inconsciente es el discurso del otro, ¿no? Pero en realidad hay un sujeto que es hablado, pero ese sujeto está hablado por la televisión y por la radio, ¿no? Eh,
una discusión con un amigo, me decía, ha pasado esto, el 2016, y yo le respondía, no es tanto así, sino esto, y él me decía, pero tú no ves noticias, ¿no? Porque él sabe que yo no veo noticias. Tú no tienes la verdad, tú no ves noticias, tú no sabes nada. Mm, Y bueno, en realidad tu saber no es tuyo, sino es el que te está dando un conductor de televisión o un periodista en la radio. Alguien ya te lo ha pensado y tú estás repitiendo en realidad, digamos, ¿no? Entonces, ahí nos encontramos y era un choque, ¿no? Es otro tipo de construcción del sentido común muy fuerte, ¿no? Claro, es que tiene que ver que en los últimos años, o sea, bueno, en realidad desde la masificación de los medios de comunicación, el que tiene la cámara y el que tiene el micrófono te va a decir qué es lo que está pasando, ¿no? Justamente como tú mencionabas a los franceses, hay todo este tema del cine documental falso, ¿no? Entonces, donde tú vas a crear imágenes que quizás te están diciendo otra cosa, pero tú les vas a dar una nueva significación completamente nueva que justamente te va a hacer pensar varias cosas, ¿no? Entonces, además tenemos que el dueño de la cámara y el dueño del micrófono es el que te va a decir qué es lo que está pasando. Puede que, además lo hemos visto en nuestros medios de comunicación mucho, ¿no? Tienes, no sé, a la policía, a los militares siendo agresivos y diciendo, no, pero es que son los indios los que están atacando. Entonces es en esa construcción de la narrativa, que además es una realidad masticada, porque ¿qué es lo que hace el presentador tele? Es como que te cuenta qué es lo que está pasando. Tú no tienes que hacer el ejercicio del análisis de la imagen. Entonces va a ser muy normal que justamente haya este tipo de choques, ¿no? Pero es que tú no ves noticias, es que tú no sabes qué es lo que estás pasando, porque te están hablando de esta voz pasiva, de lo que tú mencionabas, pero sin ningún análisis completo, ¿no? Entonces es por eso que hay imágenes que son, pueden ser muy peligrosas y los medios de comunicación lo saben muy bien. Entonces, desde que va a haber esta masificación de los medios, con la segunda revolución industrial y con el auge del bienestar social después de la Segunda Guerra Mundial, es que los medios han adquirido conciencia del poder que tienen, ¿no? Son como, son el quinto votante, ¿no? Te van a decir por quién votar, te van a decir qué hacer, cómo vestir, cómo comer a través de estos medios de masa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Pasa exactamente igual que los textos. O sea, si en el siglo XIX tenías estos textos que te decían el rey es fantástico, bello y hermoso, los medios de comunicación te dicen lo mismo, el presidente es fantástico, bello y hermoso, y tú tienes que hacer el ejercicio de hacer la contralectura, ¿no? De leer a contrapelo, ¿no? Esto igual lo dice Benjamin, que es fantástico, porque te va a hacer saltar todas estas cosas que incomodan, ¿no? Entonces de repente ves una imagen y dices, ¿y dónde está la mujer? ¿Y dónde está el indígena? ¿Y dónde está el niño? ¿Y dónde está el subalterno? Entonces, al hacer esta lectura contrapelo, es donde vamos a poder tener una visión un poco más compleja. Entonces, ya no es cuestión de verdades, es cuestión de cosas que están ahí. La tele te puede decir, afuera está lloviendo y hace un sol tremendo. Si tú sales y ves por la ventana, vas a poder leer a contrapelo qué es lo que te han dicho. Y pasa con la historia y pasa con todos los procesos sociales que hay, ¿no? Si no leemos la historia y si no leemos los sucesos de hoy día con esta visión del pasado, porque hay que leer los sucesos de hoy día con la visión del pasado para poder avanzar, es el Kirchnaira de nuestros pueblos, es el pasado presente de la historia, vamos a poder tener una visión más compleja y no esta visión masticada. Eh, Acerca de Benjamin, ¿no? Y la estética, la imagen, ¿no? Lo que tú decías, están presentes ya, el subalterno, el plebeyo, el afro, el indígena. eh, Esa construcción, ese imaginario colectivo también de esta memoria histórica, eh, hoy ha cambiado y creo que pase lo que pase, ya es muy difícil
volverlos invisibles, ¿no? Mm. Más allá de toda esta intolerancia política, de todo este tinte autoritario, fascistoide, que existe, que está presente, la persecución, eh, también usan mecanismos estéticos, ¿no? Seguramente internamente, y es lo que nos han mostrado, no les gusta mucho el tema indígena, pero tienen que folclorizarlo, ¿no? Y por eso está el tataquispe, digamos, ¿no? Como una figura no, también nosotros tenemos nuestro indígena, digamos, ¿no? Y que lo sacaron, lo volvieron a poner, pero más por una obligación de imagen, de que tiene que estar ahí en la foto, ¿no? Ujú. Y no solamente con eso, sino yo creo que por eso también cayó ese debate de volvamos a la República, porque ya los tiempos han cambiado y el Estado plurinacional no es muy difícil que lo derrumbe, muy difícil, ¿no? De hecho, en este mismo tiempo, ¿no? Todos tratan de seducir al movimiento plebeyo, pero no lo van a poder lograr, ¿no? Pero ya está construido el imaginario, y creo que esto ha sido una develación de la memoria histórica, lo que tú decías, más resultado que construcción cultural, pero es lo que hoy tenemos, ¿no? Y eso es sólido, eso es fuerte. Ya no podemos retroceder más, ¿no? Mm. Justamente, o sea, en este sentido, lo que están haciendo actualmente es una vulgarización, ¿ya? Y lo voy a decir así. ¿Por qué? Porque tienes la narrativa, o sea, tienes estos señores que actualmente están en el poder, que de siempre uno si retrocede un poquito y ve sus discursos antes de ellos estar en el poder, son abiertamente racistas, abiertamente misóginos, abiertamente clasistas, y en el momento que les toca estar en el poder, les toca asumir la narrativa, lo que van a hacer es que obviamente no se van a conformar con ella y la van a tergiversar y la van a vulgarizar. Entonces, el momento que a ellos les toque rendir cuentas ante la sociedad y ante la historia, va a ser lo siguiente, no, pero es que nosotros hemos sido buenos, hemos dado un bono, teníamos a nuestro indígena, usábamos la huipala. Entonces, esta transformación y esta vulgarización lo va a hacer muchísimo más peligroso el momento de que lo cuenten, porque te vas a poner a pensar y a decir, es que no ha sido tan grave. Lo que pasa hoy en día con la memoria de las dictaduras, todo este grupo que no ha vivido lo que ha sido la dictadura, que no ha vivido la desaparición, que no ha vivido el asesinato, que no ha vivido la tortura, dicen, es que no ha sido tan grave, porque es lo que han contado. O sea, el hecho de que Banzer haya sido presidente democráticamente otra vez y que hoy día su hijo político, como Tuto Quiroga, esté pugnando la presidencia, nos habla mejor de que la distorsión ha hecho muchísimo daño. Entonces, más bien, hay que evitar esto. O sea, sí, está el tataquispe, pero ¿cuál es el rol que cumple el tataquispe? ¿Es un rol de sujeto o es un rol de objeto? Un rol utilitario. Sí, hay una mujer es la segunda presidenta mujer de Bolivia. Sí, pero ¿a qué costo y con qué medidas? ¿Es igual o es peor que Barrientos? O sea, yo no la compararía con Lidia Gayler ni por si acaso, porque es lo que se está diciendo hoy día, que la Lidia Gayler del siglo XXI es completamente peligroso hacer eso. Entonces, más bien, no hay que seguir esa narrativa, porque vamos a permitir que diga que de aquí a 3 años o 4 años o a 6 meses se diga, es que no ha sido tan grave. Entonces, hay que más bien hurgar en la llaga constantemente. No es en cuestión de victimismo, no es como que nos han matado, nos han desaparecido y nos han torturado, es como que nos han matado, nos han desaparecido y es un gobierno completamente fascista. Entonces, en este sentido, es hurgar esa llaga que incomoda. Y este hurgueteo lo van a hacer los movimientos sociales y lo va a hacer la gente que está viviendo esta violencia de Estado. Me gusta mucho lo que dices porque se está construyendo una narrativa y hay que también ver que, cuál va a ser el devenir, ¿no?
lastimosamente este último tiempo, creo, lo que tú haces una comparación de no, que sea mujer no es una garantía, no la comparo con Lidia, sino más me acerco a Barrientos, eh, es verdadero, ¿no? En el sentido de que a un comienzo muchas personas decían, no, presidenta mujer, va a trabajar temas de género, va a trabajar temas de feminicidio, y en realidad no, no pasó. Es más, lo que está haciendo Yanine, y esto uno lo va percibiendo en las redes sociales, en las calles, en el taxi, eh, es que la gente está diciendo, no, mujeres como mujer y es un tema machista, ¿no? Mujer en el tema de, es como una mujer en el volante, peligrosa, pero eso está recorriendo hoy los murmullos de la sociedad, ¿no? Entonces le está quitando el poder de la mujer que se había construido, se había llegado a grandes consensos, a grandes leyes, a grandes avances sociales para hoy dar un retroceso cuantitativo enorme, ¿no? Y Completamente. el otro tema que también me tiene muy preocupado es el tema regional, ¿no? Este historiador José Luis Roca, que creo que es uno de los mayores exponentes de la cruceñidad, en su libro Fisonomía del Regionalismo, tiene la introducción y decía, Bolivia nunca tuvo lucha de clases, sino tuvo una lucha de regiones, ¿no? Y siempre un hombre astuto de Occidente como que ganó, ¿no? Algo así era la introducción. Y este último tiempo, mucha gente del mismo gobierno de Occidente comienza a hacer una crítica desde lo técnico, ¿no? Han venido la gente oriental y no saben la administración pública, hay mucha queja interna, ¿no? Que se percibe en funcionarios, incluso de su mismo partido, ese choque muy fuerte, ¿no? Entonces, siento que ahorita se está construyendo, esperemos que no sea así, estar equivocado, pero como que un pequeño retroceso entre lo regional y entre el tema de la mujer, ¿no? Muy, muy fuerte. Sí, completamente. O sea, el hecho de que veas spots donde la referencia automática es la mujer en la casa, ya es pues un retroceso de 200 años. Segundo, el tema regional, bueno, o sea, Bolivia siempre ha pecado de andinocentrista, hay que ser bien honestos en esto. Sin embargo, se ha ido sanando, creo que esta herida poco a poco, ¿no? Es como que Santa Cruz, el Beni, Pando, han sido parte de la vida activa política de los últimos años. Entonces, el hecho de esta necesidad de otra vez hurgar en el tema del regionalismo, el tema del oriental versus lo andino, es igual una estrategia para justificar, ¿no? Porque estás diciendo, es que Santa Cruz siempre ha sido como que relegada, nunca ha sido tomada en cuenta. Es hurgar en esta herida para justificar movimientos, ¿no? Para justificar espacios, para justificar quizás un proceso de separación, ¿no? Entonces, otra vez vemos en lo peligroso que es vulgarizar la narrativa, qué es lo que ha pasado, ¿no? O sea, si tú no te paras hoy día con una visión abierta hacia el pasado, no vas a poder hacer estas lecturas. El proceso regional es un proceso que da para largo, o sea, da para largo, porque igual regionalmente, empezando desde el Tahuantinsuyo, terminando en el año 2050, hemos sido un país muy andinocentrista y los acercamientos que se han ido haciendo han, han sido muy pocos, ¿no? Sin embargo, al ir curando esta herida, vienen y la vuelven a abrir porque necesitan esta narrativa para justificar después lo que va a ser, no sé, la capital a Santa Cruz. Entonces,
es algo que se ha ido construyendo y que hay que verlo con lupa, los procesos que ha tenido Santa Cruz, o sea, el hecho de tener las camisas blancas, que ha sido un grupo paramilitar en su momento y que no se haya hecho nada al respecto, hay que verlo con lupa y hay que irlo atendiendo desde distintas ramas, desde lo social, de lo político, desde lo económico, para entender qué pasa. No es un mundo tan diferente, sin embargo lo es. Incluso esta narrativa se ha utilizado en los últimos meses cuando hablábamos del voto, ¿no ve? O sea, del voto rural versus el voto urbano, el tema de las migraciones, Collas hacia Santa Cruz, nos puede dar una respuesta, nos puede dejar leer con mucha finura todo esto, ¿no? Entonces el regionalismo es algo que sigue palpando, que no hay que ignorarlo, pero hay que trabajarlo con pinzas. Sí, sí. De hecho, había como una conciliación regional este último tiempo, ¿no? Mm. Había un desarrollo muy grande en Santa Cruz. La Paz seguía manteniendo, claro, el etnocentrismo, pero no había esa tensión que se percibe hoy en las calles, ¿no? Em, Quería dar una lectura más de personas que nos están siguiendo. Mario Luis Ramírez, compañero del dúo Negro y Blanco, nos pone excelente. Ale, Nata, soy tu fan. Necesitamos más jóvenes con conciencia histórica. Y es verdad, ¿no? Gracias, Nata, por estar presente. Muy linda charla, ¿no? Porque en realidad esto no es entrevista, no es un diálogo, es una charla. Yo aprendo de las personas que están aquí invitadas. Y bueno, ya se nos ha hecho la hora, pasa muy rápido esto y te quisiera pedir a modo de colofón, de terminar, em, ¿qué les puedes decir a estas generaciones en términos de importancia de la memoria histórica, ¿no? Creo que lo más importante es partir, o sea, partir del presente. El pasado y el presente no están peleados. ¿No? Si tú te sientas y te pones a pensar por qué pienso como pienso, por qué hablo como hablo, por qué me visto como me visto, vas a estar obligado sí o sí a retroceder 10, 20, 50 años a hacer historia de vida. Las historias de vida son lo más importante para que podamos entender nuestras deficiencias y podamos potenciar más bien nuestras habilidades, ¿no? O sea, entonces, el hacer esta historia viva, hacer historia carne, creo que es lo más importante para que empezamos a hacer una lectura mucho más completa. O sea, si tú tienes 15, 16, 17 años y te pones a pensar cuál es tu rol en la sociedad y qué es cuáles son los momentos, qué son los procesos, quiénes son las personas que te han llevado a donde estás ahora, vas a poder ser un poco más consciente y más responsable con las actitudes que vas a tomar, ¿no? O sea, a mí me preocupa muchísimo cuando un joven me dice, es que es aburrido y no tiene sentido, no sirve para nada. Entonces, más bien es tarea nuestra empezar a darle un sentido a la historia y que la historia se haga carne viva. Así vas a poder, así vamos a responder de manera más responsable a la sociedad, porque solitos no hemos nacido y solitos no nos vamos a morir. Tenemos una construcción social al lado nuestra a la a la que tenemos que responder, social, política e históricamente. Eso, más bien, gracias, Sergio. Me encantan tus diálogos, me fascina y ojalá podamos estar como que seguir tirando para otros lados en otras ocasiones. Me fascina y siempre aquí para discutir, ¿no? Muchísimas gracias, Nata, de verdad. Seguramente ya vamos a estar haciendo otros diálogos, otras charlas. Muy enriquecedor todo lo que hemos hablado y en cuanto a la memoria histórica, se me hace presente también una frase, ¿no? Que lo que tú decías no está separado entre el pasado y el presente, ¿no? Cuando uno hace historia, hace política del presente, ¿no? Y es lo que estamos haciendo, esto va a estar documentado en algún momento, alguna vez que tengamos alumnos, personas que quieran hacer alguna revisión sobre el tema, el YouTube ya va a estar
en el canal, así que yo te voy a pasar el link para que también lo tengas ahí presente. Claro. Y bueno, aprovechar también de hacer la invitación para el día domingo, la presentación del libro de Carlos Moldis, Vida Laime y Humberto Clares, ¿no? Generación Huipala, reconstruyendo la historia. Así que muy importante, te vamos a esperar como invitada también para que nos puedas ver. Gracias de nuevo y más pronto que tarde estaremos juntos, charlando, Gracias, Sergio. dialogando. Hasta luego. Muchas gracias a todos por su asistencia. Nos vemos el día domingo en esa presentación que se ve espectacular, la verdad. Hasta luego. Gracias.